contenido, nuestros objetivos. Bueno, rápidamente vamos a ver que el cáncer de endometrio es, ya sabemos que es uno de los cánceres ginecológicos más frecuentes. Este se origina a partir de la acumulación progresiva de mutaciones en el ADN de una célula progenitora. Esto a su vez le da una ventaja no selectiva de crecimiento. En general vamos a ver que en el endometrio, esta transformación no es un evento único, sino como ya lo hemos visto en la anterior clase, una cascada de fallos en los sistemas, ¿no? Para hablar de los genes en general, primero vamos a ver lo que es la clasificación funcional de estos. Se dividen en cuatro. Primero están los oncogenes. Estos normalmente actúan en el crecimiento y proliferación de las células, ¿no? Pero al sufrir una mutación de lo que se llama una ganancia de función, estos estimulan la proliferación, pero de forma descontrolada. Aquí tenemos, por ejemplo, el CRAS, el PIK3CA, bueno, etc. Los genes supresores, estos normalmente van a detener lo que es la división y también inducen a la apoptosis, pero cuando sufren una mutación de lo que se conoce como pérdida de función, esto ya no se produce, ¿no? Dentro de estos tenemos al PTEN y al DP53. También tenemos a los genes de reparación del ADN. Estos se van a encargar normalmente de la fidelidad del código genético, ¿no? Durante la replicación. También se conocen como genes de reparación de desajustes. Dentro de estos tenemos al MMR. Y los genes reguladores del ciclo celular, estos son proteínas que básicamente deciden si la célula va a seguir las fases de su división, ¿no? O si se va a detener. Estos genes van a actuar en diferentes mecanismos moleculares. Vamos a ver que en lo que es el cáncer de endometrio, implica mecanismos como lo que son las mutaciones genéticas, activación de oncogenes, estos acompañados de una inactivación de genes supresores tumorales, también defectos en lo que es la vía de reparación de desajustes del ADN, también desequilibrio en las vías de señalización hormonal y también, por último, modificaciones epigenéticas o trastornos de la angiogénesis. Todo esto lo vamos a explicar conforme expliquemos cada uno de los genes. Y bien, como parte de la introducción también vamos a ver que existe una clasificación molecular de lo que es el cáncer de endometrio. La TCGA define el cáncer en 4 grupos que van a estar basados en las mutaciones de los genes de crecimiento y supresión. Estos son los 4. El primer subtipo es el P53ADN. Este se produce entre el 15 a 20%. Y tiene una expresión normal de la proteína P53. Este subtipo es de mal pronóstico. Luego tenemos al DMMR, este también entre un 15 y 25%. En este se produce lo que es una deficiencia y la reparación de los emparejamientos. Este subtipo también tiene un pronóstico intermedio. La mutación POLE, que es entre el 7 y 9%, es el menos común. En este vamos a ver una variante en el gen POLE. Este subtipo es el único de buen pronóstico. Y por último tenemos al NSMP. Este es el más común, se da entre el 50 y 55%. Aquí vamos a ver ausencia de anomalías en la expresión P53, pero va a haber defectos en lo que es el MMR y en la variante del POLE. Este subtipo tiene un pronóstico intermedio, pero también puede estar relacionado con mal pronóstico. En general, estos subtipos bueno, como les decía, lo que están divididos de acuerdo a la mutación que van a presentar, nos permiten más que todo elegir un mejor tratamiento, ¿no? Como vemos ahí en el cuadro. Y ya, ahora sí, pasando a lo que son los genes, primero vamos a hablar del gen PT. Este es un fosfolípido que va a actuar en la membrana PIP3, y la va a convertir en PIP2. Normalmente lo que es la vía PI3K, esta normalmente cuando llega el factor de crecimiento a la célula, esta enzima crea el PIP3 y el PIP3 activa lo que es la proteína AKT y esta cuando se activa promueve la supervivencia y el crecimiento de la célula. Y también bloquea la apoptosis. Entonces, ¿qué hace el PTEN? Vamos a decir que apaga, o sea,
elimina lo que es el PIP3 convirtiéndolo en PIP2 y eso hace que se detenga esta cascada y por lo tanto ya no haya un sobrecrecimiento de la célula, ¿no? Vamos a ver que en este gen va a haber errores en la secuencia de sus nucleótidos que generan una proteína no funcional. También otra mutación que puede haber es una pérdida física de segmentos del cromosoma 10, que es donde se encuentra este gen. Y también puede estar en lo que se conoce como un silenciamiento epigenético, o sea que este gen está presente pero está metilado, lo que impide su lectura. Como consecuencia, cuando no tenemos este gen, este PIP3 que les decía se acumula y al acumularse en la membrana mantiene, ¿no?, lo que es esta vía y el AKT en un estado de una activación, o sea, por decirlo, perpetua, por lo que a su vez hace que se aumente la proliferación celular, aumente la supervivencia celular y disminuya la apoptosis, ¿no? Como les decía, este gen es el más mutado en lo que es el cáncer endometrial, está en hasta el 50-80% de los carcinomas de endometrio tipo 1. En lo que es relación hormonal, por ejemplo, ya hemos visto que los estrógenos activan también esta vía, y si además este gen está fallando, lo que pasa es que el epitelio progresa rápidamente de hiperplasia a carcinoma. También cuando este gen está fallando, hay resistencia a tratamientos y también disminuye lo que es la fertilidad, ya que en ausencia de se asocia con un mayor riesgo de que la paciente termine con una histerectomía. Bien, ahora vamos a continuar, vamos a hablar del gen PIK3CA, que bueno, este va a tener la función normal. Bueno, primero este es un gen que se encuentra en el cromosoma 3, Q2632, y que va a hacer, va a codificar una subunidad que es de tipo catalizadora. Esta es la P110 alfa, que se encuentra dentro de una enzima grande que es la fosfatoinositidina 3 quinasa. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a comenzar a participar en una cascada de señalización, donde van a haber, digamos que proteínas activadoras, como la ACU3, por ejemplo, que se va a encargar de la supervivencia. Va a definir si es que una célula muere o vive. O el mTOR, que se va a encargar de la proliferación y del metabolismo. Entonces vamos a ver que esta activación se va a dar por una señal externa. Esta señal externa puede ser por un factor de crecimiento y también receptores de insulina, en el caso de este PIK3CA. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues ellos en general regulan la proliferación celular, la supervivencia y el metabolismo. Y además hay una regulación negativa con PTEN, de lo que Cassandra ya estaba hablando. ¿Qué quiere decir? Esta vía del PTEN va, digamos que frenar al PIK3CA, va a frenar digamos que todos estos procesos que va a regular. Entonces va a ser como su switcher, ¿ya? Entonces es como que esta vía está regulada por el PTEN. Entonces hay una alteración molecular cuando se produce el cáncer. ¿Y qué va a suceder? Pues va a haber una serie de mutaciones activadas sin una previa señal. Entonces esto se va a dar generalmente en los exones 9 y 20. Digamos que todo gen, todo cromosoma tiene, ¿no es cierto?, una parte de alteración. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Todas las mutaciones no ocurren en el cromosoma así en general, sino que hay zonas específicas a las que se les conoce como zonas calientes, y es en estas zonas donde va a haber mayor mutación, y en este caso es en el exón 9 y en el exón 20. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Va a haber una pérdida de inhibición de una subunidad reguladora que se conoce como P85 alfa, y por lo tanto va a haber una activación de esta vía de señalización PIK3A AQT mTOR. Entonces, así como estamos observando en ese cuadrito, para cada gen va a haber, pues, ¿no?, una alteración. Entonces, en este caso va a haber el tipo de alteración es una mutación, y vamos a ver que no en todos ocurren mutaciones, hay en otros que ocurren amplificaciones, que vamos a explicar también. Entonces, ¿cuál es la consecuencia biológica de esta alteración? Va a haber un aumento de la proliferación celular, aumento de la supervivencia celular, la disminución de la apoptosis, y precisamente esta activación de esta parte de la vía de la señalización mTOR pues va a llevar a un aumento de síntesis proteica. ¿Y qué va a suceder como tal? Pues un microambiente tumoral que va a verse favorecido. ¿Y cuál es la relación que tiene con la obesidad y la resistencia a la insulina? Pues el endometrio es un tejido
que fácilmente, digamos, recibe estimulación metabólica. Entonces, por eso precisamente la obesidad, la resistencia a la insulina y algunos otros trastornos metabólicos pueden contribuir a que si digamos la paciente tiene una alteración en el PIK3CA, pues sea un poco más fácil, haya una doble activación, digámoslo así, entonces va a ocurrir más rápido. ¿Y cuál es la relevancia clínica? Pues ya estábamos viendo que el PTEN es el primer gen el primer gen más mutado, ¿no? Y pues este PIK3CA va a ser el segundo gen más mutado en el cáncer endometrial. Entonces, hay una serie de secuenciaciones moleculares que se hicieron. Y por ejemplo, uno es el Sanger, que es un tipo de secuenciación un poco más antigua y tiene algunas limitaciones. Y aquí encontraron que precisamente la mutación en el PIK3CA es de un 12-39% para que haya una frecuencia de cáncer endometrial, hasta un 50% en este estudio de NGS, que es un poquito más actualizado, que digamos que tiene mayor tecnología. Y pues este no es un estudio como tal, sino que no es una vía de secuenciación. El TSGA, que es carcinoma, es un atlas de la secuenciación de carcinoma de endometrial, y que estudió varios tipos de genes. Pues en este se encontraba hasta un 53% de alteración de PIK3CA, que llevaría pues, ¿no? una frecuencia de cáncer endometrial. Entonces, varios de estos genes se asocian a pronósticos dentro de cáncer. En este caso es un pronóstico variado, y cuando existe una alteración en el exón 9 precisamente, se relaciona con una peor supervivencia según estos autores. Y también hay una importancia metabólica porque hasta en un 90% del cáncer endometrial pues hay alteraciones precisamente en esta vía del fosfato inositidina 3 quinasa. Entonces, ¿y por qué ponemos terapéutica aunque no sea motivo de esto? Porque precisamente se va a buscar pues, ¿no? que haya inhibidores dentro de esta vía de señalización. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar del KRAS, que es el Kirsten-Rath sarcoma viral oncogen. El anterior era un oncogen, este también es un oncogen, y pues se encuentra en el cromosoma 12p12.1. ¿Y qué va a suceder? Va a activar una proteína G, que es una proteína pequeñita, y pues va a activar esta vía RAS-MAP. ¿Y qué es lo que pasa? Primero se comienza a activar la vía RAS, digamos, y comienza a prender toda la cascada de señalización. No vamos a entrar en esos detalles de bioquímica, pero sí vamos a tratar de entender, ¿no? Esta vía se va a encargar de la proliferación, diferenciación y de la supervivencia, pero principalmente de la proliferación y de la diferenciación. Entonces va a haber cuando ocurre el cáncer, pues van a haber mutaciones en los codones 12 y 13. ¿Y qué va a pasar? Va a haber una pérdida de actividad de GTPasa. Les explico más o menos así. Digamos que la GTPasa va a ser el motor del funcionamiento, ¿ya? De un encendido en el caso del GTP y de un apagado en el caso del GDP. Entonces lo que sucede es que así se va a estar regulando esta vía. Pero cuando esto se altera, va a haber una activación constitutiva. Digamos que se va a apagar se le llama una hidrolización, entonces ya no va a transformarse, ¿no? Este GDP que es de encendido este GTP que es de encendido en un GDP que es de apagado, entonces va a quedar prendida esta vía, y eso va a llevar a un aumento de la proliferación celular, una activación precisamente de esta vía MAP, una diferenciación mucinosa que, bueno, se encuentra en algunos tipos de cáncer endometrial, y una interacción de estrógenos, pues va a comenzar a activar algunos receptores de estrógenos. Entonces tiene también bastante relación con la obesidad y pues estados de inflamación y algunos otros estados metabólicos. ¿Cuál es la relevancia clínica aquí? Pues que esta se encuentra incluso en una lesión inicial, como por ejemplo en la hiperplasia en un 5%, o en el cáncer endometrial de tipo 1 hasta en un 27%. Y pues esto precisamente se va a asociar a la hiperplasia adyacente, y también va a tener una estrógeno dependencia, por lo que ya les estaba explicando. Entonces también aquí estos autores mencionan el pronóstico variable, y pues la terapéutica va a estar, digamos que, asociada a una terapia combinada antiestrogénica, porque precisamente tiene participación, ¿no? con los estrógenos, pero pues va a tener una respuesta muy limitada cuando queremos actuar sobre la vía de señalización en sí. Y ahí también estamos viendo que el tipo de alteración, pues en este caso también es una mutación. Ahora vamos a ver el HER2, que va a ser un oncogen, no,
sí, va a ser un oncogen también que se va a encontrar en el cromosoma 17q12 y pues va a ser parte del receptor tirosina quinasa de la familia ERB2. Y se refiere a que no tiene un ligando propio porque el HER desde el HER1 hasta el HER4. Y pues esto, ¿qué va a pasar? No necesita, digamos, de unirse a otro receptor para poder activarse. Y por eso precisamente, en este caso, pues es diferente, ¿no? La alteración genética es una amplificación y no es una mutación. ¿Qué pasa? Es que hay tantos HERs que comienzan, digamos, por un estado de dimerización, se le conoce, que se une a un HER, que es un HER2 a un HER3, por ejemplo, y va a potencializar su señal, Entonces, lo que sucede es que en este caso van a comenzar a haber tantos HER2 que solitos se van a comenzar a activar. Entonces, por eso precisamente es que esta vía no tiene ligando, se activa sola. Y pues, ¿cuál es la consecuencia de esto? Que va a haber un aumento de la proliferación, una disminución de la apoptosis, un aumento de la agresividad tumoral, va a haber un crecimiento más rápido, un aumento de la invasión también. ¿Y qué es lo que sucede? Que este se va a asociar a un tipo de carcinoma que es el carcinoma seroso, que es el de tipo 2, el de tipo 1 es el endometrioide, y la frecuencia va a ser de un 10 a un 30%. Entonces, bueno, esto de la parte de la detección ya es un poco más de la inmunohistoquímica y todo eso, ¿no? Y pues la terapéutica precisamente se va a asociar a eso, ¿no? Utilizar trastuzumab y todos esos medicamentos, pero no tenemos unas guías específicas para el cáncer de endometrio, entonces nos guiamos de cómo es que se usan los protocolos en otros tipos de cáncer. Y bueno, según estos autores, ¿no? Y estamos viendo que a diferencia de los otros que estábamos hablando, pues la alteración es de un tipo amplificación y no mutación. Este TP53, pues en este caso es un gen supresor, ya no es un oncogen como de los que estábamos hablando. Se le conoce como el guardián del genoma humano, que es lo que va a hacer, pues va a regular el ciclo celular, va a reparar el ADN y va a disminuir la apoptosis. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que hay unas mutaciones constantes que van a... El TP53 digamos, el gen supresor tumoral, y P53, porque a veces hay confusión, es la proteína. Entonces, la proteína que va a codificar precisamente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber un aumento de la inestabilidad genómica, un aumento de la proliferación, una disminución de la apoptosis, y pues el tumor va a ser más agresivo. Y aquí vamos a ver, ¿no? Que cuando lo encontramos este subtipo que es el P53ABN, pues va a haber un aumento, según estos autores, va a haber un aumento de la recurrencia, aumento de metástasis y una disminución de la supervivencia cuando hay una alteración precisamente de esa subunidad, y va a estar relacionado hasta en un 90% a carcinosarcoma y a un tumor endometrioide hasta un 20-25%. Y también aquí, en este caso, la alteración genética pues es una mutación. Y aquí rápidamente vamos a ver un estudio. En este estudio pues precisamente se evaluó, ¿no? Si es que hay una modificación o una subnormalidad en la expresión del P53 y cuando está normal dentro de pacientes que tienen carcinoma endometrioide en estadio 1, grado 1 o 2. Entonces, ¿qué es lo que se ve? Que a pesar de que muchos de los pacientes tienen el P53 normal frente a otros que tienen el P53 anormal, o sea, así estuviera, digamos, normal, entonces va a haber una mayor relación con, digamos, lo que estábamos diciendo, con la recurrencia, la metástasis y la supervivencia. Entonces, si es que hay una alteración, pues es muy importante tener en cuenta esta mutación del P53, y porque podemos encontrar unas formas más agresivas y pues la terapia va a ser un poco más difícil, digamos. Buenas tardes, compañeros, buenas tardes, doctor. Vamos a continuar hablando de otros genes. En este caso vamos a hablar del P16, o como lo podemos encontrar en varias bibliografías, que es confuso está ubicada en el cromosoma 9, en el brazo largo, en el brazo corto, perdón, y su función básica es la de regular el ciclo celular. Va a unirse a las quininas dependientes de sinasa, como podemos ver en la imagen de acá. Para pasar de una fase G1 a S, como ya mencioné, se necesitan puntos de control, y este va a ser uno de los puntos de control para decidir pasar a la siguiente fase. La unión de las ciclinas
de las ciclinas a quinasas dependientes de ciclina, las cuales van a generar su cascada de mensajeros, etc. Y lo que hace la P16 va a ser unirse a estas quinasas, bloqueándolas y formando el complejo P16, CDK4 y CDK6. Hay otras proteínas P15 o P18 que cumplen funciones similares, por lo cual la P16 está ampliamente apoyada y se denomina que es un paso crucial para el paso a la siguiente fase, ¿no? Puede ser inducida tanto por el daño tumoral o por daño directo de ADN, inducida también por el propio P53, por la expresión de P53 o por la expresión de factores de crecimiento tumoral, beta 7 más específico, y como mencioné, no sustituible por otra CDKI. Y es por eso como su acción está ampliamente respaldada, que es que su deficiencia indica generalmente un mal pronóstico. Estas deficiencias pueden deberse mediante diversos mecanismos. Mutaciones del sentido erróneo, que quiere decir que en la cadena larga de aminoácidos, en la cadena larga de la proteína, hay una alteración en los extremos terminales. Por lo tanto, su función se ve agravada, pero en este caso de la P16, su función se responde con una mayor expresión de P16 en estadios iniciales. La sobreexpresión de quiminas dependientes de quinasa, la cual van a saturar la P16 y bueno, van a seguir haciendo su recorrido, o la acción aberrante de proteínas accesorias, como las ganquirinas, que van a anular directamente la acción de la P16, induciéndola, no formándose esta de complejos, o mediante otras acciones, promoviendo la degradación de otros cofactores, cofactores para el P16, como la P53, que induce su degradación. Estas mutaciones, como dije, que generan mayor expresión, sobreexpresión CDK va a sobrepasar la acción P16 y la activación genética, ¿no? un daño directo al locus donde está ubicado el gen. Su relevancia clínica se da, como he mencionado, como tiene tantos mecanismos accesorios, su sobreexpresión suele indicar, se asocia a envejecimiento y a mal pronóstico en cánceres de mama, cervix, ovario, también de próstata y de endometrio. También se asocia a que una positividad de P16 a la infección de BPH en cánceres orofaringeos y su negatividad lo contrario, no suelen estar asociados a BPH genital. Siguiente, por favor. El gen BRCA, el famoso BRCA o BRCA para los amigos. Tenemos dos genes, el BRCA1 y el BRCA2, que están en diferentes locus, y su función principal es la reparación directa del ADN en roturas de doble cadena. Para la reparación directa del BRCA tenemos dos formas, la reparación homóloga y no homóloga. La reparación homóloga va a necesitar del alelo, como tenemos dos pares de cromosomas y uno de los alelos de uno del cromosoma dañado, pues se hace una copia del cromosoma sano y se reemplaza. Este proceso toma mucho tiempo y es más lento, pero es más preciso y no tiene muchos fallos. Sin embargo, la unión de extremos no homólogos es un método más rápido, no requiere ninguna otra copia, pero lleva a mayor cantidad de deleciones. Y este unión de cromosomas no homólogo está asociado a tanto el 1 o al 2, pero la reparación homóloga está necesariamente asociada al BRCA2. Bueno, y los detiene, y como estamos hablando de síntesis de ADN, pues estos suelen suceder después de la fase S, durante la fase S o finalizando ya la fase S. Y es por eso que estos cambios se hacen en fase S o en G2, que le sigue a la fase S. Y la preparación homóloga se suele ver en G0 y G1 principalmente. Este paciente también tiene un papel central en la mitofagia, que es cuando la célula ve alguna alteración en sus propias mitocondrias, pues hay una especie de autofagia que devora mitocondrias. Y también se ha visto que regula la formación ductal en mama, porque se ha visto que en ratones que no tienen este gen, o que les han quitado este gen, tienen unas mamas aversas y con ello presión atrás. Y bueno, también tienen una dependencia estrogénica, que es lo más resaltable de este gen, porque se ha visto que los receptores alfa promueven la expresión, sobre todo de BRCA1, pero esta va a tener una paradoja interesante que va a ser más adelante. Su alteración molecular es por alteración directa. No hay otros mecanismos o otras proteínas que la pueden afectar, o bueno, hasta el momento no se ha visto ninguna otra. Y bueno, las mutaciones generan un aumento de expresión de BRCA,
Y bueno, se ha visto que de acuerdo a un estudio desarrollado por Gorin, los estrógenos protegen a las células con bracas deficientes de las especies reactivas de oxígeno, que es un mecanismo que se usa por neutrófilos y macrófagos para la erradicación de cánceres tempranos, ¿no? Y bueno, entonces los estrógenos pueden ayudar a protegerlos de este mecanismo. Y también la dependencia estrogénica paradójica, porque se ha visto que un 90% de tumores BRCA1 no suelen presentar una excreción de receptores alfa positivos tan elevados. No así los receptores de BRCA2, perdón, las alteraciones BRCA2, que sí suelen ser generalmente R positivos, y generalmente estos son los de mejor pronóstico, porque tenemos una vía más de tratamiento. Y bueno, la relevancia clínica, la función del supresor de BRCA es específica del tejido. ¿Qué quiere decir? Que no todo este gen no se expresa de la misma manera en todos los tejidos. Tiene una mayor afinidad en tejido mamario y en tejido ovárico y en tejido endometrial. Por lo tanto, va a haber más el riesgo de cáncer asociado a BRCA en estos tejidos, de mama, de ovario, y también se ha visto en cáncer de próstata en una mayor agresividad. Siguiente, por favor. La beta-catenina está ubicada en el cromosoma 3, brazo corto, tiene tres funciones de acuerdo a la ubicación donde se encuentra. En la membrana celular va a formar parte de las uniones adherentes entre célula y célula. Forma que se une a caderina, si nos acordamos de biología, que se une, forman un complejo que se une lactina y se forma una unión bastante fuerte, las uniones adherentes. Cuando está en el citoplasma, suele ser degradada por complejos de destrucción, que son como una proteína, una macromolécula formada por varias proteínas, entre las que se encuentran APC, AXIN, GCK3, beta-catenina, CK1, las cuales van a unirse a una catenina libre y la van a fosforilarla promoviendo su degradación por proteasomas. Y también pueden, en el núcleo, pueden generar transcripción. Ahora, ¿de qué depende? De que esta beta-catenina se quede y se degrade o entre al núcleo y ejerce su acción transcriptora. Es la presencia de esta molécula WNT. No me acuerdo exactamente, pero la presencia de esta proteína va a inactivar la formación de complejos de destrucción. Por lo tanto, esta beta-catenina va a seguir libre y va a penetrar la membrana nuclear y va a generar su transcripción de genética, que sobre todo va a activar genes de supervivencia y de crecimiento celular, como el CMYC, CCNB1, CDK1A y BIRC5. Estos genes son cruciales durante la etapa embrionaria y son principales durante la proliferación celular, tanto en hepatocitos como en la piel. Y es por eso que a causa de este mecanismo en donde se expone que los oncogenes fueron en primer lugar, la hipótesis de que los oncogenes fueron en primer lugar factores de crecimiento que ya han sido descritos. Es una teoría. Bueno, la alteración molecular puede ser tanto por la que no hay un complejo de destrucción mal hecho o que no regula bien en alguno de sus componentes, sobre todo en su componente APC, que se denomina Adenomatous polyposis coli, que ya se puede deducir qué ocasiona, o en la mutación directa de la catenina, ¿no? Que genera cambios de sentido de dominio, como lo que he explicado, ¿no? Que hay una variación en el extremo terminal, en este caso en el extremo amino, etc., ¿no? Y esto va a generar que no se fosforile, no se degrade y ejerza su acción transcriptora, sin control. La relevancia clínica, la APC, sobre todo la mutación APC, va a estar asociada en cáncer colorectal y en carcinoma endometrial temprano. Y la mutación directa va a asociarse a carcinoma endometrioides de ovario y a carcinomas adrenocorticales. Ya, para culminar nos faltan 3 capítulos. Vamos a continuar con lo que es la E-cadenina. Dentro de lo que vienen a ser sus funciones normales, vamos a ver que esta es codificada por el gen CDH1 y como tal es una proteína que sirve para la adhesión física de célula con célula y que además va a ser dependiente de calcio. Va a mantener lo que viene a ser la arquitectura prácticamente perfecta, ¿no?, que hay entre célula y célula en los tejidos epiteliales, que van a estar también ligados a la polaridad de la célula, como habíamos visto, es dependiente del calcio.
En el punto número 2, recordar que su mecanismo molecular, más que todo va a ser, ¿no?, como habíamos mencionado antes, que cumple la doble función de mantener esa unión física entre células, conectándolas en el citoesqueleto, y además una de sus funciones también muy importantes es que es un freno tumoral, ya que va a secuestrar la beta-cadenina, la cual impide que se activen estos genes que disparan la proliferación o también el sobrecrecimiento. Entonces, como tal, ¿en qué es? Cuando falla, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber primeramente la pérdida de disminución en cuanto a lo que es su expresión como proteína, y van a generarse mutaciones genéticas, hipermetización, o también va a haber la regulación de los factores van a verse alteradas. ¿Y en qué consiste ello? Por ejemplo, ¿no?, que como consecuencia la beta-catenina queda libre y como tal se va a empezar a acumular en el citoplasma de la célula, y posteriormente esta se va a traslocar al núcleo y va a dejar de tener su función como tal, que era, ¿no?, de frenar el freno tumoral y también de la unión en el citoesqueleto. Dentro de lo que vienen a ser las consecuencias biológicas, primero vamos a ver como tal, ¿no?, que es la disrupción de esas uniones que habíamos hablado. Posteriormente también se da lo que es la activación del epitelio, de epitelio a mesénquima. Como tal, ese término, el MT, va a ser cuando la célula va a perder sus características epiteliales, además cambia su fenotipo a mesenquimal, y va a tener una capacidad de migración e invasión aumentada. Entonces está como que ya predisponiéndose a que hay un neocrecimiento, ¿no?, celular. Dentro de sus otras consecuencias biológicas vamos a ver que hay un aumento de migración celular y aumento de invasión tumoral con potencial metastásico. Entonces, como tal, toda esta información que nos da como resumen de nuestra relevancia clínica, debemos de tener en cuenta que su expresión va a estar reducida en tumores invasivos, pero sí está asociado con una mayor agresividad y un peor pronóstico, ¿no? Es decir, que a pesar de que no es tan común verlo en tumores invasivos, pero sí puede estar manifestando que hay una agresividad en este tipo de neocrecimiento o cáncer como tal. Además, tener en cuenta que no es un marcador diagnóstico, pero sí es un indicador de progresión. Siguiente, por favor. Entonces, como tal, la E-cadenina, que habíamos visto, ¿no?, que era sintetizada por el gen CDH1, va a ser, como tal, es esa ruptura que hay en la adhesión celular, lo cual genera la liberación de la beta-cadenina y activando, ¿no?, la proliferación y facilitando también una transición de epitelio a mesénquima, y eso da un paso crítico, ¿no?, a lo que viene a ser como tal la invasión tumoral. Siguiente. El WT1, el Wilms tumor 1, vamos a ver que su función normalmente es de tipo zinc finger, es decir, en los brazos terminales de los cromosomas vamos a observar que hay zinc, y ese zinc ayuda también a reorganizar de manera correcta los nuevos cromosomas, ¿no?, cuando hay la nueva creación de células. En cuanto a lo que viene a ser su desarrollo, su otra función regular es el desarrollo urogenital y también el sistema mulleriano. Vamos a ver que como tal, en algo que es muy importante en esta parte de oncogenes, es que participa en el control de proliferación y también de apoptosis. En cuanto viene a ser el punto número 2, que es el mecanismo molecular, vemos, ¿no?, que como tal, debería cumplir la función de regular la expresión de los genes, como por ejemplo el BCL2, que es la supervivencia celular, y además el IGF2, que es el crecimiento celular. Debería de controlar, regular, ¿no? Y además, como tal, actúa como un supresor tumoral, como tal, y además oncogen funcional en tumores adultos o también en algunos contextos dependientes, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando falla WT1? Vamos a ver que primero suelen mutar en cánceres ginecológicos epiteliales y además presentar expresiones aberrantes, es decir, ya va a empezar el WT1, no actúa como un driver oncogénico, o sea, no genera el cáncer, pero, o sea, no inicia la carcinogénesis, pero sí va a ser su principal importancia va a ser que su expresión aberrante refleja el origen de nuevas células tumorales, ¿no?
En cuanto a lo que es su consecuencia biológica, observamos que va a reflejarse un fenotipo diferenciado de la serosa y también vamos a ver que está asociado a lo que es la proliferación tumoral y la supervivencia celular, como habíamos visto, ¿no? Que normalmente su función debería ser controlar proliferación y apoptosis, pero no. Si vamos a ver que hay una falla, está asociado a ello. También en cuanto a lo que es su relevancia clínica, en cuanto tengamos un resultado positivo, vamos a ver que podemos estar ante un carcinoma seroso de ovario de alto grado, o también se va a encontrar frecuentemente en carcinomas serosos endometriales, pero si en caso nosotros tuviéramos un WT1 que ha salido negativo, podría estar indicando posiblemente tumores endometrioides o tumores mucinosos. Entonces, como tal, el WT1 no es algo muy central en la carcinogénesis endometrial, pero sí debemos de tener en cuenta que nos ayuda a identificar lo que son tumores serosos y lo debemos utilizar como una herramienta, ¿no? Para la parte de histopatología y también de nosotros tomar las decisiones clínicas con el paciente. Siguiente, por favor. Y bueno, como último acápite, la inestabilidad microsatelital. Primeramente su función normal, ¿no? Esta va a ser, su función normal es la reparación de los errores en la replicación del ADN y además va a corregir algunos desajustes en las bases y regiones repetitivas. Vamos a ver que tiene, ¿no? Esas 4 proteínas clave las cuales debería trabajar. Su mecanismo molecular es en cuanto a la replicación del ADN MMR, detecta los errores de apareamiento y este va a reclutar complejos de reparación, ¿no? Para que así no siga habiendo más errores y errores y errores, sino recluta el complejo de reparación, frena y repara, ¿no? Si falla, se van a empezar a acumular los errores en secuencias repetitivas y ¿qué es lo que va a generar? Una mutación de Fetch, que son alteraciones genéticas causadas, ¿no? Por la inserción de nucleótidos en la secuencia de ADN y vamos a ver que eso se empieza a hacer como una secuencia repetitiva de errores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando falla? La pérdida de la función del sistema MMR, vamos a ver mutaciones germinales, que por ejemplo el síndrome de Lynch, que vamos a ver que ya hay una incapacidad para corregir los errores de celulares, de mutaciones germinales. Por otra parte, la hipermetilización del MHL1. Y en cuanto a lo que son sus consecuencias biológicas, vemos, ¿no? Que su fenotipo va a estar hipermutado, hay inestabilidad genómica también, y además favorece la transformación maligna y también la evolución tumoral. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que nos da a entender todo ello para nuestra parte clínica? Es que, primeramente, nos ayuda a tener un subtipo molecular, ¿no? Ya sea deficiente, por ejemplo, de MMR. O también lo vamos a observar que es frecuente en cáncer endometrial tipo 1. Y en cuanto a diagnósticos, vamos a ver que si es IHQ, hay una pérdida de proteínas, o también si es que hay una implicancia terapéutica, vemos, ¿no? Que ya esto nos indica que sí va a haber una respuesta a la inmunoterapia y que podemos aplicarla, ¿no? Entonces, como tal, la inestabilidad microsatelital no es un gen, sino más bien es un fenotipo que nos está mostrando, ¿no? Cómo es que hay ese fallo en la reparación de ADN, en la parte de en las partes donde hay alta carga mutacional, y eso se convierte, ¿no? Como una cadena y finalmente es un biomarcador clave para la inmunoterapia en cáncer endometrial. Siguiente, por favor. Entonces, en conjunto, ¿no? Las 3 últimas partes que se habían hablado, la pérdida de la E-cadenina va a facilitar la invasión tumoral mediante el EMT. Posteriormente también vamos a ver que la inestabilidad microsatelital genera como tal que hay una carga mutacional, también que el tumor se ve impulsado para su crecimiento y finalmente el WT1 permite que se identifique el origen y el subtipo tumoral, ¿no? Esto nos ayuda más que todo para un diagnóstico histopatológico, nuestra terapéutica y cómo vamos a abordar desde la parte oncológica y ginecológica, desde la parte más moderna, ¿no? Que nos está brindando la ciencia. Siguiente punto. Bueno, para culminar las 3 conclusiones que hemos congregado en el grupo, es primeramente que la carcinogénesis endometrial es muy factorial y que va a surgir de una interacción de distintos oncogenes, ¿no? Que habíamos mencionado, y que además también por la pérdida de genes supresores. Entonces, como tal, también se observan los defectos de reparación de ADN
y estas alteraciones epigenéticas generan un entorno celular de proliferación descontrolada y además de una resistencia a la apoptosis, ¿no? El ambiente ideal para que haya un cáncer. Y como tal, también los subtipos moleculares que hemos observado permiten que nosotros estratifiquemos a nuestros pacientes, ¿no? Si tienen un buen, un intermedio, pésimo pronóstico, y para nosotros también así orientar nuestro tratamiento, nuestra terapéutica, y debe ser personalizado y preciso, ¿no? Y finalmente, como última conclusión, la relevancia clínica de los genes va a estar directa, o debemos de tenerlo en cuenta nosotros para nuestro diagnóstico y tratamiento. Por ejemplo, no en mutaciones en PTEN o en PICA3CA, vamos a ver que son frecuentes en carcinomas endometrioides, mientras que la sobreexpresión en el HER2, por ejemplo, y mutaciones en el PT53 se asocian más a tumores serosos que son de clasificación agresiva. Y finalmente todo esto nos ayuda a nosotros tener una elección de terapia dirigida y tener predicción a que no nos haga resistencia tal vez un tratamiento convencional. Esas son nuestras referencias bibliográficas y eso sería todo. Gracias. Muy bien, pasen adelante. Podemos empezar la discusión. A ver, primero, ¿alguna pregunta? ¿Nada? Sí, doctor, dígame. Doctor, según lo que has explicado a los compañeros, algo que me confunde, ¿no? La clasificación de los genes, se han visto como dos clasificaciones. La más clásica, la que menciona el tipo 1, como algo estrógeno dependiente y... No, como del PT. No. Lo que pasa es que ahí no han sabido explicar, se están refiriendo al tipo de cáncer del endometrio, que es tipo 1 y tipo 2. ¿Ya? No se confunde, eso vamos a ver en la clase. ¿Ya? Pero en cuanto a los genes, quiero preguntas. Sí, ya otra. Sí, doctor. De los genes que se han mencionado, ¿cuáles de ellos también están relacionados o se han incorporado del hiperplano? El gen KRAS se encuentra también en hiperplasia endometrial hasta un 5%. Ese es uno de los más relacionados. Todos se encuentran relacionados. O sea, sí, doctor, disculpe. En todos los artículos mencionaba que tiene relación, pero hay unos que se encuentran desde el principio y otros que ya digamos que se encuentran durante. Para eso te presenté en la clase una diapositiva en la cual está el porcentaje de alteración que se encuentra en relación a. Entonces, hay un porcentaje en relación a la hiperplasia endometrial y un porcentaje diferente en relación a la clase del endometrio. ¿No? Y eso es lo que tú estás explicando. Eso es correcto. Hay algunas cosas que quisiera resaltar. Por ejemplo, ¿qué expuso usted, doctora? Usted expuso PT, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué pasa con el PT? ¿Se destruye? ¿Se inactiva? ¿Qué pasa? Puede pasar tres cosas, o sea, puede tener errores en la secuencia de sus nucleótidos y esto va a generar que esté la proteína, pero va a ser no funcional. Esa es mutación. Sí. Y también puede haber pérdida del segmento del cromosoma y por lo tanto tampoco va a haber el gen. Y también puede estar presente, pero va a estar metilado. Ya. Aunque la hipometilación más se asocia que el hecho de que esté metilado. Eso no lo he leído más bien. Pero ya, está bien. ¿Quién habló? ¿Quién poner antes de cadeninas la diapositiva? Caderina.
gigantes. No, después tenemos que dejar la cadenina. La cadenina que sigue, tumor de Willis. Sí, creo que es Carolina, es lo que hablaste. ¿Sí, no? Carolina hablaste. Caderinas. No, Carolina. Ah, caviolina. No, Porque no hablo de genes que actúan a nivel de la membrana celular. Ya. ¿Cuál diapositiva era? Es de la catenina. Ya. ¿Y por qué? ¿Cuál es la acción exacta, de acuerdo a lo que tú has comprendido, que producen estos genes? Ya. La catenina, como mencioné, tiene su acción, ¿no? Como su acción en la membrana celular, al formar parte de la zona adherente, va a impedir, cuando esté inactiva, va a impedir la fusión con otras células y al impedir fusión con otras células, pues va a impedir que otras células con metástasis puedan ingresar material genético o comunicación intracelular. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando la catenina está activa. Cuando está inactiva, doctor. Cuando está inactiva, sí, doctor. cumple con una función fisiológica. Sí, doctor. Porque cuando está inactiva, esta beta-catenina va a generar una función rígida entre su unidad alfa y la caderina. Cuando se fosforila, es decir, se activa, va a hacer que la membrana sea más permeable y por lo tanto va a generar que se produzca un paso de material genético, etc. Así es. Y ese es uno de los principales mecanismos, por ejemplo, que el PBH utiliza para introducirse dentro de la célula. Una última pregunta. ¿Quién ha hablado sobre expresión? Creo que tú. Yo también, doctor. También hay moléculas que se sobreexpresan. La pregunta cae por su propio peso, ¿no? ¿Por qué la sobreexpresión resulta dañina para el organismo? ¿Por qué? Bueno, cuando se menciona de sobreexpresión, se habla de la molécula que no necesariamente está bien hecha y por lo tanto es algo así. También ocurre el proceso que lo vimos mucho en anatomía y fisiología, que es de la regulación negativa y positiva. Como no existe una regulación negativa porque este gen no está ejerciendo su acción, se van a producir más genes defectuosos y por lo tanto se sobreexpresa, ¿no? Muy bien, muy bien, está muy bien, buena exposición. Vamos a hacer.